Gracias por venir a Alfa y Omega Bogotá. Hoy estamos terminando una serie que hemos titulado Las unciones de Jesús, una serie que ha hablado por 10 semanas de quién es Cristo, de cuál es su participación dentro del reino, y decíamos antes de cámaras que Jesucristo es aquel que lo llena todo en todo. Hablábamos que conocer a Jesús es la riqueza de Dios contenida en el verbo. Jesucristo es el todo para todos. Y hoy vamos a concluir esta serie con el pan de vida y vamos a hablar de Jesús como aquel que puede saciar el hambre del ser humano. Y para eso vamos a comenzar leyendo Efesios 1:23, justo esta palabra que les estoy hablando, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo puede saciar cualquier parte del alma del ser humano. Cualquier cosa que sea lo que tú estás esperando de parte de Dios, la respuesta está en Jesús. Y es por eso que hemos estado hablando de todo lo que Él hace, de todo lo que Él es, de todo lo que Él sacia, porque la única forma de conocer a Dios y de conocer el reino como tal es conociendo a Jesucristo. La palabra de Dios dice, te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Oseas 2:14. Hoy vamos a ver algo que yo he titulado enseñanzas de desierto. Hay enseñanzas que solo Dios puede dar en el desierto. Enseñanzas que por medio de la provisión y por medio de la saciedad no pueden ser aprendidas. Es por esto que el desierto es un escenario de entrenamiento. Es el entrenamiento militar de Dios. A las personas a quien Dios va a utilizar, a las personas a quien Dios va a sanar, a las personas a quien Dios va a ungir, es necesario llevarlas al desierto. ¿Por qué? Porque la palabra deja ver que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y muchas veces la gente piensa que el desierto es un escenario demoníaco, que el desierto es un escenario que Satanás produce, y no es cierto. El desierto es un lugar que Dios ha establecido para entrenar, para probar el corazón, para quitar la mezcla que se adhiere al corazón. Y ustedes pensarán, ¿por qué hay personas que no pasan por el desierto? Porque muchas veces el que está fuera del pacto no tiene necesidad de pasar por el desierto. Hay gente que conocemos y hemos visto que nunca han estado en un desierto, nunca han estado con hambre, con sed, que son cosas propias del desierto. Hay gente que vemos que siempre está victorioso. Son personas que están fuera del pacto. Por eso el Señor dice, siéntete bien, gozoso cuando estés en una prueba. Porque si usted se pone a pensar, solo el que se sienta en un pupitre y tiene un examen en la tabla es el único que va a pasar de nivel. El único que se va a graduar, el único que va a pasar de un grado a otro, de un semestre a otro. El que nunca ha estudiado jamás ha estado frente a un pupitre en un examen. Solo exámenes hay para el que va a ser aprobado, pasado de nivel. Entonces es lo mismo que pasa con la prueba. El maestro solo hace prueba a sus alumnos. El que no tiene a Jesús como maestro no hace exámenes. Si una persona nunca ha estudiado, no sabe lo que es un examen. Pero si usted ha estudiado ingeniería, derecho, cualquier carrera, sabe que hay evaluaciones. Las evaluaciones son para los alumnos. Es lo mismo que pasa con el desierto. El desierto solamente es para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Israel pasa por un desierto. Y no escuchamos otros pueblos que han sido llevados acá. Jesucristo es conducido al desierto. ¿Cuándo usted ve que al diablo se le condujo al desierto? El diablo está fuera del pacto. Él nunca fue al desierto, solo a tentar. Pero que Dios lo haya llevado para enseñarlo, no. Porque el padre a quien ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si usted no es hijo, pues nunca va a ser disciplinado por un padre. Usted anda realengo, no sé cómo dicen aquí, pero realengo es andar en lo que le dé la gana. No hay nadie que le diga, mire, póngase los zapatos, lávese los dientes. No, porque no tiene papá. Pero cuando tenemos padre, entonces tenemos una disciplina y vamos a ser enseñados. Ok, entonces vamos a ver, el libro de Oseas 2:14 decía que el Señor te llevará al desierto. Y te va a llevar al desierto con un propósito. El mismo verso dice, para hablarle a tu corazón. El desierto es para que Dios pueda revelarse a tu vida. El desierto tiene un propósito de parte de Dios.
Solo que cuando seas una persona carnal, una persona nada espiritual, vas a vivir entrando y saliendo del desierto. Pero la persona espiritual debería ser llevada como Jesús una vez al desierto, para ser enseñado, para ser instruido en aquellas cosas que están mal y nunca más volver a pisar este desierto. El desierto fue el conducto entre Egipto y la tierra prometida, y esto es una sola vez en la palabra de Dios. No debería un hijo de Dios entrar y salir del desierto, porque esto es un ciclo propio del pecado. Pero si usted en el desierto le da la oportunidad, como dice el libro de Oseas, de que Dios te hable y de que Dios te revele, nunca más vas a volver ahí. Porque Él dice, yo te voy a llevar con un propósito, porque Dios no es un Dios sádico y castigador, como la religión tradicional a veces lo hace ver. Él es un Dios bueno, amoroso y un buen padre. Él quiere llevarte ahí con un propósito, enseñarte para que nunca más estés en ese lugar. Amén. Vamos a poner un poco de contexto antes de comenzar con el capítulo 16 del libro de Éxodo. Recuerden que Israel estaba bajo esclavitud. Habían pecado, quedaron bajo Faraón y el pueblo de Faraón. Eran esclavos en Egipto. El clamor de la esclavitud, cuando Israel se arrepiente, llegó delante del trono. Y cuando ese clamor llega delante del trono y a Dios le concedió, le plació, estaba plácido con ese arrepentimiento, porque Dios sabe cuándo es cierto y cuándo es no, cuándo no, envió a Moisés el libertador para que Moisés quitara la opresión que produce la esclavitud. Así que envía a Moisés y el Señor, con una majestuosa gala de gloria, libera a Israel, sabemos la historia, por medio de las plagas, juzga a los dioses de Egipto, abre el mar rojo. Imagínense esa escena de gloria y majestad. Ellos nunca habían visto eso. El Señor abre el mar rojo, dice la escritura que hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo las aguas eran como muros, como una pared, para que Israel pudiera pasar en seco. Llegan al otro lado, el enemigo, dice la escritura, nunca más verás a Faraón y a su ejército. Nunca más lo verás, y es verdad, ellos nunca más estuvieron ahí. El mar rojo se cerró y todos los carros de Faraón quedaron ahí hundidos. Israel pasa y llega al desierto. Cuando tienen 3 días de camino sienten hambre. Y yo no sé por qué el pueblo de Dios se queja tanto, pero es el pueblo que más se queja. Y comenzaron a quejarse y a murmurar porque tenían sed. Habiendo visto la gloria con la que Dios la sacó de Egipto, ellos comenzaron a murmurar y llegaron a Mara. Mara tenía unas aguas amargas y seguían murmurando y diciéndole a Moisés que querían tomar agua, pero el agua estaba amarga. Así que Moisés le ora al Señor, él manda un árbol y le dice, introdúcelo en las aguas y se endulzan las aguas. Ese es el Dios que tenemos. Endulzó las aguas, Israel tomó agua y después tenía hambre. Y volvió a hacer la misma técnica. En vez de darle gloria a Dios porque tú suples todo, porque sabemos que tú haces milagros y así como nos diste el agua y nos sacaste de Egipto, puedes hacer esto también, empezaron a quejarse y a murmurar. Y eso a Dios no le agrada. La escritura dice que la queja desata el destructor. Porque la queja es decirle a Dios, tú no estás haciendo nada. El otro día escuchaba a una persona que me decía, Dios me dé mucha plata. Porque yo he ofrendado mucho, he diezmado mucho. Y yo decía, el aire que tienes en los pulmones para poder decir eso te lo dio Él. Así que te aconsejo que no hables así. Todo ha sido por Él. Por eso les leí Efesios antes. Él lo llena en todo, todo es por Él, para Él, todo es gracias a Él, todo se trata de Él. Pero el ser humano en su envanecimiento cree que se trata de sí mismo. No, todo es de Dios. Entonces Israel comenzó a quejarse porque no tenían comida. Y vamos a ver ahora sí, Éxodo 16:3. Y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Hay veces que el hambre te hace añorar la esclavitud. Ellos preferían ser esclavos sentados frente a las ollas de carne que ser libres con agua celestial.
Y hay veces que el Señor nos saca de Egipto, pero la persona añora la comida, los placeres, lo que había allá, y no termina de cortar el alma, de cortar ese lazo con aquellas cosas que un día fueron. Israel decía, prefiero morirme. Era tanto el hambre, y vamos a ver lo que el hambre es y significa, y cómo hay una entidad espiritual detrás de estas palabras de Israel. Ellos preferían morirse porque no tenían comida. Preferían morirse. Nos hubiésemos muerto en Egipto. Prefiero lo que tenía antes, que ser libre con Dios, aún con una arepita, con un poquito de pan, con algo pequeño. Hay gente que prefiere hacerse esclavo por grandes cosas, una gran olla de carne, pero esclavo. No, eso es algo insensato. Porque Dios no te va a dejar ahí. El Señor en un momento va a producir una pequeña cantidad de maná, pero después, dice la Escritura, va a haber fruto de todo tipo en la tierra, pero tienes que tener paciencia. Entonces ellos estaban tan acostumbrados a trabajar por comida. Usted sabe que lo que constituye un esclavo es que usted viva solamente para comer. Si lo que tú trabajas te da solamente para comer, eres un esclavo. Porque eso es lo que pasaba con Israel. Ellos hacían unos tacos, unos ladrillos de paja y en eso trabajaban y lo único que le daban a cambio era comida. Por eso es que ellos están hablando de la comida, porque era lo único que tenían. ¿Por qué no dicen las sábanas de pluma, las almohadas de pluma, aquellas cosas lujosas que teníamos, la ropa, los zapatos? Ellos hablan de comida porque el esclavo solo tiene comida. Faraón te mantiene vivo para que tú seas su esclavo y obedezcas. Y eso es estar bajo un sistema de Egipto, bajo un sistema de esclavitud. Proverbios 23 del 1 al 3. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Recuerden que durante toda esta serie hemos estado hablando de cómo obra Dios y cómo obra el diablo en la misma área que Dios diseñó. Satanás copió todos los modelos del reino. Entonces, si la palabra dice que Jesucristo es el pan de vida, pues el diablo tiene pan engañoso, pan de dolores, que era lo que recibía Israel en Egipto. Y es lo que está diciendo este verso acá. Dice, cuando te sientes a comer con alguien, esto está en un sentido literal, está hablando de sentarse en una mesa a comer. Dice, considera lo que está delante de ti en esa mesa. ¿Quiénes son esas personas que hablan? ¿Cuál es la comida que están sirviendo? ¿Cuál es la condición que tienes que pagar para comer esa comida? Para formar parte de ese grupo, para estar con esas personas. ¿Qué tienes que sacrificar? ¿Tu libertad? ¿Tienes que ser esclavo para comer esa comida? Dice, pon un cuchillo en tu garganta. Es preferible que te amarres tú mismo las ganas de comer que por esa codicia caer en un lazo. Pon un cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. Esto es una cosa que produce Satanás. No codicies sus manjares. ¿Por qué? Dice la misma escritura. Porque ese pan es engañoso. Ustedes han visto aquellas películas de los narcotraficantes y de estas personas, como todo tiene que ver con una comida. Invítalo a comer, llévalo a comer. Hagamos un gran asado, una gran cosa. Y todo es porque Satanás es un estratega. Porque estar sentado en una mesa significa comunión. Por eso el Señor dice que Él va a aderezar una mesa. Por eso la Escritura deja ver que hay un gran banquete. Por eso el rey David mandó a llamar a Mefiboset a un banquete, a una mesa. Entonces Satanás es la copia de todo lo espiritual que Dios creó. No, invítalo a comer. ¿Cuántas veces han visto gente maquinando cosas malas? El abogado, el otro. Llévenlo a comer. Todo tiene que ver con comida. Porque ahí el diablo tiene comunión con el ser humano. Cuando usted quiere agradar a alguien, se lo invita a comer. O lo invita a su casa, o lo lleva a un restaurante, si es una persona especial, vamos a comer. Comer es compartir, comer es comunión. Por eso el Señor dice, el que come mi cuerpo.
El que bebe mi sangre, eso es comunión. Y vamos a ir desarrollando la palabra para que usted vea lo impresionante de la revelación de Dios y aprender a discernir. Ya desde hoy, cuando alguien lo invite a algo, entonces el Señor dice, considera, o sea, discierne, analiza, ¿qué quiere esa persona contigo? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué quiere llevarte a comer? Segunda de Samuel 9:7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Ven la palabra? David quería tener una bondad con el hijo de su amigo, quería tener una misericordia con él, lo sienta a la mesa del rey. De ahí la famosa canción El rey te mandó a llamar. El rey lo mandó a llamar para retribuir lo que era de él, para sentarlo. Desde ese día los reyes comían una comida especial. Desde ese día Mefibosé comía con el rey su comida. Había una comunión, una mesa en la que se sentaba el rey y las personas allegadas, solo las personas allegadas. Ustedes han visto a veces esas familias que tienen una persona que trabaja en la casa y la dejan comer en otra parte. La familia come en la mesa y esta señora, usted coma allá en la cocina. ¿Por qué? Porque no quiero tener una comunión contigo. Usted está apartada de la reunión familiar. Entonces la casa real también es así. Y el rey no es así. A la mesa no se puede sentar un incircunciso. A la mesa del Señor no se puede sentar. Para usted sentarse ahí tiene que formar parte de la familia real. Tiene que estar en el pacto. Por eso, como no todos están dentro del pacto, Satanás anda ofreciendo comida por ahí. Anda ofreciendo mesas. Anda ofreciendo otros señores que den comida. Porque él es un imitador. Por eso el interés que tiene Satanás de hacer lo mismo. Ahora, cuando vamos a hablar de Jezabel, ¿quién conoce a Jezabel aquí? Levante la mano. Doña Jezabel, para tratarla con respeto. Esto es una entidad demoníaca, pero también un personaje bíblico. Sabemos que es una entidad demoníaca porque el Señor en Apocalipsis dice, yo tengo contra ti que tú toleras a Jezabel. Y ahí está hablando de una entidad espiritual. Pero Jezabel también fue la esposa del rey Acab. Sabemos que la escritura dice, ella lo llevó a los ídolos, la palabra la llama maestra de hechizos, era una bruja profesional. Y todo esto que Jezabel hizo giraba en torno al pecado sexual, a la hechicería, a la manipulación, a la brujería, al dominio, a la destrucción de la masculinidad. Todo esto es Jezabel. ¿Sí? Miren lo que dice la escritura. Primera de Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Qué les parece? Jezabel, pues ella traía a los profetas impíos, Baal, Acera, dos entidades espirituales demoníacas. Ella a los profetas demoníacos los congregaba en una mesa, ella les servía. Yo les voy a contar un testimonio rápidamente de algo que me pasó a mí. Aquí en Colombia, una señora me invitaba siempre a su casa a comer. Ella sabía todas las cosas que a mí me gustaban. Y bueno, no es pastor, anda por ahí ayudando a la gente. Y yo iba siempre a esa casa. Y cada vez que yo salía de ese lugar, a mí me dolía la barriga, la cabeza. A veces lloraba de la carga espiritual tan grande que esta mujer tenía. Y llegó un momento donde yo comencé a discernir y yo dije, esta comida es un pan de dolores. Esto tiene algo espiritual. Y ciertamente así fue, porque después los frutos de su vida me mostraron que había adulterio generacional y una cantidad de cosas que no estaban en Dios. Entonces, esta comida era más cara que los almuercitos esos buenos que venden aquí en Colombia. Mucho más. Y a veces eso pasa. Jezabel, cuando ve una unción profética, porque ella no estaba sentando ahí a cualquier persona, donde usted tenga un don de revelación, un don profético, entendimiento del mundo espiritual, va a venir Jezabel a ofrecer comida. Porque ella quiere, ella imita que es profeta,
porque dice que se llama profeta en Apocalipsis. Ella se llama a sí misma profeta, pero ella no tiene los dones de revelación y profético porque para esto se necesita comunión con el Espíritu Santo. O sea, donde ella detecte que hay revelación, te va a ofrecer comida. Y a todos estos profetas de Baal y de Acera, ella les ofrecía comida. Esa era la forma de atraerlos. La forma de sacar información de lo que estos profetas tenían. Todo esto es intencional. Específicamente, ¿por qué lo sentaba a la mesa? Porque esta es la forma como el Señor hace sus cosas. Él te sienta a la mesa, Él te congrega, Él pone un banquete, Él adereza mesas para sus hijos. Entonces Satanás hace lo mismo. Una gran mesa llena de muchas cosas, pero es un pan engañoso, es un pan de dolores. Conocí una pastora hace mucho, la amo muchísimo, una pastora de Venezuela. Ella me dice que estudiaba en una universidad pública. Las universidades en Venezuela públicas son muy duras porque cuesta muchísimo entrar, porque es por promedio y son difíciles de manejar porque el sistema tiene muy poco dinero. Entonces ella estudiaba en la Universidad de Oriente, una universidad en Venezuela de mucho prestigio, pero con mucho esfuerzo. Y ella llegaba adolescente, un poco más de adolescente a su casa, a la casa de quien era su novio, que hoy es su esposo, y la mamá le daba comida. Entonces para ella era una gran gloria porque la mamá le daba comidita, una sopita, algo en esa época y para un estudiante de esa edad era importante. Después ella se enteró que la mamá era una bruja y le echaba brujería en la comida. La comida es física y también espiritual. Por eso Cristo se revela a la humanidad como pan. Entonces, tengan cuidado con eso, porque Jezabel es especialista en aderezar mesas también. Bueno, ahora sí, vamos a ver Éxodo 16, ya con este contexto de por qué la comida, por qué el desierto. La mentalidad de esclavo es una mentalidad carnal, es una mentalidad que tiene su Dios en el vientre. Yo necesito comer, yo quiero placer, yo necesito, mi alma necesita. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre quiere hacer lo que Dios quiere hacer, pero es la carne el estorbo, porque la carne tiene unos deseos, uno de ellos es comer. Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Cuando ustedes vean que la escritura dice porque o para, es el significado de ese verso. Es la forma de entender para qué Dios hace lo que hace. Entonces él dice, yo voy a dar maná una vez al día para probar si andan en mi ley. Para probarte. Y el maná no podía ser recogido por varios días. Cada día caía el maná. O sea que yo tenía que tener fe después que comiera para mañana volver a comer. Y a mucha gente no le gusta vivir de la fe. Yo quiero tener comida para un mes. Y si no tengo comida para un mes, me siento mal. Pero el Señor no es así. El Señor va a suplir una vez al día. Lo vamos a ver. Entonces dice que el maná debía ser recogido una porción diaria. ¿Para qué? Para que el Señor probara si ellos estaban en fe o no. Continúa Éxodo 14:15, dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Yo quiero que ustedes se imaginen que están en el desierto. No hay agua, no hay nada, no hay absolutamente ni una proyección de cuánto tiempo falta. Adelante hay desierto, detrás hay desierto, al cuadrado hay desierto y de repente comienza un rocío a caer del cielo que se podía comer. Y no solamente que yo me lo comía a ver si me muero o no, porque hay gente que así en la selva, no, voy a probar esta piedrita a ver si está buena o no. Moisés le dice, esto es pan para comer, ciertamente. Y Jehová se los está dando. Ustedes han oído esa frase de los incrédulos que dice, tú te vas a sentar a que eso te caiga del cielo.
Pues literalmente sí. Literalmente Dios puede hacer que algo caiga del cielo sin ningún esfuerzo. ¿Han oído esa frase que dice el que no trabaja no come? Mentira del diablo. Porque el Señor a las aves las alimenta y ustedes valen más que las aves. Entonces Dios puede hacer cualquier cosa. Que usted esté orando, y eso yo puedo quedarme aquí hasta mañana contando testimonios de no tener absolutamente nada y orar y Dios hacer un milagro. Que me ha caído del cielo. Ay, ¿usted cree que le va a tocar la puerta? Sí, y Dios es así. Y así pasó. Israel se quejó, Moisés oró. No por la queja fue que Dios dio, fue por la oración de Moisés, porque la queja era molesta para Dios, la murmuración es molesta, porque la fe agrada a Dios y la murmuración o la incredulidad lo desagrada. Pero fue por la oración de Moisés, pero donde quiero que se centren es que cayó del cielo un rocío que servía para comer. Y no cayó un día ni dos, 40 años cayó el maná. 40 años fielmente, día por día. Ese es el Dios que tenemos. Y esto simplemente era una sombra de lo que sería Cristo como pan de vida. No quiero adelantarme, pero sí quiero que vayan pensando en que todo lo que estamos desarrollando es para llegar a Jesús. Porque el Padre estaba haciendo esto porque Él tenía una intención. Que Israel conociera a Cristo. En su momento iba a llegar el Mesías. Y ellos tenían esto claro, porque 40 años, si bien no entraron a la tierra prometida, esto quedó escrito. Y las siguientes generaciones ya tenían conocimiento de que el pan había descendido. Y no solo pan, sino también codornices, carne. Si usted no necesita añorar la olla de carne de Egipto, porque si tú tienes paciencia, si tú tienes fe, si tienes el corazón correcto, gradualmente Dios va a ir ensanchándote, proveyéndote. Pero ¿saben dónde está el engaño del enemigo? En que vayas a Egipto. Y se hay de aquel que descendió a Egipto a buscar consejo, a buscar comida, a buscar pan. No. Solo que en Dios las cosas no son a veces tan fáciles como son en el mundo, porque el mundo no quiere darte una enseñanza, el mundo quiere satisfacerte, como el microondas, la comida de microondas que se mete ahí, no es lo mismo la abuela que se instala a revolver, a hacer unos garbanzos que duran horas, a meter una maruchan de esas, no sé, en el microondas. ¿Usted quiere comer comida rápida o quiere comer una comida saludable, pero lleva tiempo? Nosotros decidimos qué comer. Hay instructores de fitness y gente que hace ejercicio y todo esto que dicen que somos lo que comemos, que nos vemos de acuerdo a lo que comemos. Y yo empecé a pensar, claro, llevándolo allá más espiritual, yo decía, ciertamente, ¿cómo se ve un drogadicto cuando ya tiene un tiempo en esto? ¿Cómo se le ve el semblante? ¿Cómo se le ve la masa muscular, los huesos? ¿Cómo se le ve los ojos? Comemos algo y nos vamos a ver como lo que estamos comiendo. Entonces, ciertamente, el diablo quiere infiltrarse en eso para que tú comas comida chatarra. Éxodo 19:20. A mí me gustaría después que leyeran todo el capítulo 16, pero por el tema de tiempo no lo puedo leer todo, pero es demasiado interesante porque todo lo que está en el Éxodo 16 es Jesús. Y con todo lo que Dios tiene que luchar con el ser humano en ese capítulo, tiene que luchar para que tú te sacies de Jesús. 19:20. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. El maná tenía una regla. La regla era que iba a caer diariamente, que nadie podía recoger para 2 días, porque Dios tenía un propósito con este maná. Entonces Israel, ¿qué hizo? Recuerden la mentalidad de desierto, la mentalidad de Egipto. Ellos querían tener seguridad de que iban a comer mañana. Como ya habían pasado mucha hambre, ellos ya tenían eso en su cabeza. Yo voy a recoger para 2 días. ¿Y si mañana no cae?
por la mentalidad de que habían pasado hambre. Y somos así, reaccionamos en función de lo que nos ha pasado. Pero si tú crees que no vas a vivir lo mismo porque Dios está contigo, que tú puedes desechar el pasado, no traer a memoria las cosas pasadas, no puedes pensar en que lo que te pasó ayer te va a pasar mañana. Eso es lo que Israel estaba pensando. ¿No? Ayer ya duramos 15 días sin comer, hasta que a Dios le plació que este maná cayera. Yo voy a recoger para 2 días, para 3 días, y el maná se pudrió y le salió gusanos. ¿Por qué? Porque el Señor no quería darles a ellos maná para varios días, sino que cada día tenían que tener fe para ser suplidos. La actuación de Israel de recoger más por varios días era por la incredulidad. Cayó esto hoy, pero mañana también va a caer. No, ni si no cae. Da el diezmo. No, porque no me alcanza. Porque es que no, y si no vendo nada, los vendedores que a veces son que ganan por comisión, si no vendo nada, y si no, esa es la mentalidad de que vas a quedar igual como estabas antes. Pero no, si tú te alineas a la obra de Dios, a su palabra, a la obediencia, a la fe, Dios no te va a dejar jamás desprovisto. Pero el diablo utiliza la mentalidad de Egipto. ¿Para qué? Para que tú estés atado al pasado. Entonces la orden del maná era diariamente coman. Yo te voy a saciar una vez al día, te lo prometo. Pero Israel no creía. Y Moisés se enojó. ¿Se enojó por qué? Porque al maná le salieron gusanos. Dice la escritura que el sol venía después que todo el mundo comía y se saciaba bien. El que comía poco, dice la palabra poco, y el que comía mucho también. Todos se saciaban. Venía el sol y derretía el maná hasta el otro día. Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Saben por qué? Porque cuando pasaron al otro lado, dice la escritura, que la tierra fluía leche y miel y de todo lo que había Israel podía comer. Ahí habían uvas verdes, había kiwi, habían, no sé, las cosas que les parezcan deliciosas, pero había de todo. Ya no había más maná y hay un tiempo de maná y hay un tiempo para ser saciado. Pero la clave está en cómo te comportes en el tiempo de maná. El maná no dura para siempre. Un día el maná va a dejar, dale gracias a Dios si tienes maná. Si tienes una arepita diaria, dale gracias a Dios. Es un tiempo de maná, pero el maná no va a ser para siempre. El maná va a cesar. Y después del maná, no dice Israel se murió de hambre. Dice después del maná, la tierra que fluía leche y miel les daba de todo lo que había en la tierra. Amén. Amén. Mateo 4, 24. Perdón, Mateo 4 del 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino ahí el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan que el desierto es el entrenamiento de Dios para llevarte a otro nivel y que el desierto es puesto por Dios intencionalmente. Miren, Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto recuerden, para ser tentado, para probarte. Entonces, Dios, pero ¿qué clase de Dios es ese? ¿Cómo me vas a llevar al desierto para ser tentado? Porque no lo llevó el diablo, el Señor lo llevó para que Satanás perdiera la autoridad sobre Jesús, porque él era el que gobernaba el pecado, el que gobernaba el mundo. Entonces Jesús tenía que vencer la tentación. Si usted no vence la tentación, jamás va a salir del desierto. Hasta que la tentación no venga y seas probado y el Señor diga, muy bien, ahora sí, venciste sobre ella, entonces vas a tener autoridad. ¿Cuándo Satanás va a tentar? Como lo dice el verso de Mateo, dice, después que él después que él terminó de ayunar, tenía hambre. O sea, Jesús estaba debilitado y Satanás viene
y le dice específicamente que convierta las piedras en pan. ¿Por qué le ofrece comida? ¿Recuerdan el pan engañoso, el pan de dolores? ¿Por qué no le ofrece otra cosa? Porque Jesús tenía hambre. Y el diablo siempre te va a tentar en función de lo que tú tienes necesidad. Él te va a ofrecer algo que tú necesitas. Porque ese es el lazo, esa es la carnada de la red de Satanás. El anzuelo lo va a jalar con eso que tiene ahí para ti. Pero tú tienes que ser fuerte y vencer la tentación. Porque ¿saben qué? Este Satanás le está diciendo, si eres hijo de Dios, está poniendo en cuestión su paternidad. Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús sabía que la palabra de Dios podía saciar. Él tenía 40 días. ¿Y cómo creen que se mantuvo 40 días? De comida, de pan. Se dice que no comió ni bebió. 40 días había sido suplido por la palabra de Dios. Ya él sabía que eso era posible, porque 40 días sin comer. ¿Cuánto puede usted aguantar sin comer? Sin comer nada, sin tomar nada. Él ya tenía 40 días siendo sustentado por la palabra de Dios. Así que cuando Satanás vino, por muy débil que él estaba en la carne, porque tenía hambre, él sabía que la palabra de Dios, que lo que sale de la boca de Dios te puede sostener. Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Porque él mismo sabía por 40 días que había sido sustentado por la palabra de Dios. Él estaba en oración ayunando. Así que sí se puede ser suplido por Dios en cualquier área de tu vida, aún en algo físico como la comida. ¿Cuánto más en algo emocional o en algo espiritual? Si hasta el hambre Dios te la puede suplir por su palabra. Entonces dice acá que Jesucristo, que él quería que convirtiera las piedras en pan, pero dice que Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el peor momento, él viene a tentar con exactamente lo que él quiere. Jesús nunca volvió al desierto por la forma como se comportó en el desierto. Recuerden que el Señor llevó a Israel al desierto para probarlo. A Gomer, la esposa de Osea, dice, la llevé al desierto para hablarle. Depende de ti cómo te comportes en el desierto para que nunca más vuelvas ahí. Yo siempre digo que el Hijo de Dios debería tener un desierto. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús es el ejemplo en todo. Él dijo, hablando de sí mismo, ejemplo les he dado en todo, así como yo hice. Y si Jesús es el ejemplo, cuando usted analiza la vida de Jesús, ¿cuántas veces Jesús estuvo en el desierto? Una vez. El Hijo de Dios solo debería estar una vez para ser enseñado, para hablarle al corazón, para soltar aquellas cosas que una y otra vez Dios te ha dicho que no. Y antes de que entres al desierto, Dios te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, hasta que un día entraste en el desierto. Y ese día tú vas a decidir si vuelves ahí o no. Amén. Ahora sí, vamos a leer Jesús, el pan de vida. Poniendo todo este presente adelante, vamos a ver qué bello este pasaje completo, porque ahora sí vamos a entender lo que es el pan de vida. Y hallándole él del otro lado del mar, para poner un contexto, esto pasa cuando Jesús justamente da comida a la multitud. Dice que Jesús con esos 2 panes y 2 peces que tenía, él los multiplicó y la gente quería hacerlo rey. Cuando vieron que Jesús podía alimentar a más de 5,000, lo querían poner rey. Él dijo, ustedes me quieren poner de rey porque yo les he dado pan. Y esa es la introducción para este verso. Porque así está, la gente está buscando el milagro para poner a alguien en autoridad. Y él les dice lo siguiente. Y hallándole al otro lado le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que no me buscáis porque no me habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Trabaja, clave del Señor, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis que Él me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres
comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Ven? Ellos tenían una referencia, aunque habían pasado más de 400 años de esto, ellos tenían una referencia de que los ancestros habían comido pan. Dice que Moisés, para hacer una señal, aunque estaban equivocados en la interpretación, Moisés les había dado pan. Jesús le dice, no, el pan se los dio mi padre. Pero conocían esto. Entonces, de cierto dice Jesús, no dio a Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca, quiero que se graben esto, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas esto os he dicho, aunque no me habéis visto ni creéis en mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Cómo es la forma de recibir este pan de vida? Jesús está diciendo, yo soy el pan, pero tienes que venir a mí. Si tú vienes a mí, yo no te echo fuera, yo te sacio. Si tú me reconoces a mí como el pan y vienes a mí, yo te voy a saciar. Toda esta enseñanza de Jesús todas estas palabras están en Éxodo 16. La explicación profunda está en Éxodo 16. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de mi Padre, que todo lo que me dieres, que todo lo que pidieres, sino que pidieres a mí, yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, hablando más allá de darte comida, hablando de eternidad. Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre no conocemos, ellos decían, Jesús, el pan de vida, el hijo de María y José. Porque así como aquellos murmuraban, diciendo, mejor me hubiese muerto y quiero estar en Egipto, pues esto siempre ha sido, esto es un ciclo. Ahora, estos fariseos eran los del desierto. Ya no hablaban de Egipto, pero era tú, el pan de vida, el hijo de María y José. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Eso no tiene sentido. ¿Qué es eso? Jesús respondió y le dijo, no murmuráis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre es enseñado por Dios. Dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Mas el pan que descendió del cielo, para el que él viene, no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Imagínense que ellos entendían esto literal y decían, esto es canibalismo, ¿qué es esto? ¿Qué está explicando este hombre? Por la mente carnal. Porque se le trata de explicar algo espiritual al carnal, él no entiende, que no discierne. Está hablando. ¿Cómo éste puede dar a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera porque hay pan engañoso. Por eso él dice verdadera, porque hay otras formas de ser saciado por el pan engañoso que ofrece Satanás. Es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por mi Padre, asimismo el que me come y también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Amén. ¿Cómo comemos este pan? Si alguien trata de pensar en esto literal, ¿cómo lo hago?
El Padre nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué hoy? Porque necesito comer hoy. Porque tal como la comida física debería entenderse que es la comida espiritual. Entonces la oración es la forma de comer este pan. Cada día va a ser suplido el pan. Cuando yo enseño drogadictos que tienen dependencia a los psicoactivos, personas que están en una atadura grande de dependencia emocional, esto me lo enseñó el Señor trabajando con una niña. Y el Señor me decía, dile que cada día la porción me la pida a mí. Cada día. Porque ese es el problema del adicto. Necesita un estímulo diario. Como este pastor también de la dosis diaria, él también era un drogadicto y su podcast se llama La dosis diaria. ¿Por qué? Porque él necesitaba una dosis diaria para activar su cerebro con droga. Eso pasa, lo mismo pasa con la dependencia emocional, sobre todo las mujeres cuando tienen esta atadura con los hombres. Cuando él ya se fue, ya no quiere estar contigo y comienza un dolor, una dependencia emocional, es un lazo, es una cadena. ¿Cómo se rompe? El pan de cada día, ese estímulo diario es el que Dios ha prometido. Dice Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces Jesucristo es un pan para saciar, pero yo tengo que venir a Él, el que viene a mí. ¿Cómo vengo? Por medio de la oración. Y decirle, Jesús, tú has prometido el pan de cada día. Yo necesito la porción de hoy. Cada problema, cada cosa que te pase, adversidad, tú tienes que ir ese día para ser saciado. Y no pienses cómo vas a comer mañana porque cada día trae su propio afán. Es diario. Dios te va a suplir diario. Y el que ha pasado procesos difíciles, donde sencillamente no hay nada que puedas hacer, no hay diligencia. El ansioso siempre dice que hay que ser diligente y diligente, y él quiere hacer de todo. No hay diligencia que valga cuando Dios tiene un desierto. No hay nada que puedas hacer para cambiarlo, más que ser suplido diariamente por este pan. Mañana el Señor te dará el de mañana. No quieras ser como el pueblo de Israel, que quiero tomar porciones para los otros días. No se puede. Es la misma enseñanza de Éxodo la que Jesús está dando. Es un día a la vez. ¿Qué va a pasar mañana? Dios puede hacer un milagro, porque fue un milagro cuando el pan descendió del cielo. Nadie nunca había visto eso. Hoy nosotros tenemos la escritura. Antes no sabíamos que podía descender algo del cielo, hoy sí. Entonces Dios puede hacer un milagro mañana con lo que te está pasando. Pero con que comas hoy, con que seas saciado hoy, siéntete plenamente satisfecho y mañana el Señor verá. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar por este pan de vida que suple, sacia, para nunca elegir un pan engañoso, un pan de dolores, para no dejarnos manipular jamás por Satanás. Quiero decirles una cosita más. Cuando Jesús rechazó al tentador, los ángeles vinieron y le sirvieron. Los ángeles le servían. Y los ángeles le sirven a aquel que ha vencido. Nunca te dejes engañar porque Satanás te ofrezca algo. Detrás de ese algo, la garantía de que Dios va a hacer es que vino el tentador. Porque cuando lo venzas, detrás de esa tentación está el servicio de Dios para ti. La respuesta está a punto de pasar, a punto de manifestarse. Por eso viene el tentador. Entonces, aprende a decir no, a comprar la verdad y a no venderla jamás. Porque Satanás es un imitador. Hay una palabra que está en Filipenses 3, 18, 19. Cuando antes de empezar a orar, el Señor me trae esto, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D pequeña, cuyo Dios es el Dios del vientre, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. ¿Vieron que si había una entidad espiritual detrás del hambre? Dice, el Dios
del vientre. Una persona que solo piensa en comer, que solo piensa en lo terrenal, que son enemigos de la cruz, enemigos del sacrificio, enemigos de Cristo, enemigos de hacer las cosas correctamente, de tener fe, de esperar. Son enemigos de todo esto. Es un Dios, es un demonio que está detrás del placer. Detrás, la barriga es el termómetro, el hambre, la comida. Que usted le dice haga un ayuno, no puede. No hay sacrificio que valga porque son enemigos de la cruz. Y Pablo dice, lo digo llorando. ¿Por qué? Porque este demonio engañaba a la gente con lo rápido, con lo fácil. Dice, la corona, la gloria es la vergüenza. ¿Por qué? Porque después se te nota que ese era tu Dios. Satanás es así. Entonces aprenda a decir no cuando es no. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es un gran espejo, es un glorioso espejo donde podemos mirarnos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos instruye, nos libera, nos liberta, Señor. Te damos gracias porque hoy hemos entendido que tú eres un pan que suple cualquier necesidad. Hoy venimos a hacer un compromiso contigo, Jesucristo, reconociéndote como el pan de vida. Cada día vendremos delante de ti a ser saciados porque tú lo has prometido. Tú has dicho que el que viene a ti tú no lo echas fuera. Te damos a ti la gloria y la honra. Queremos ser saciados diariamente, Señor, por ti. Que cada día tú nos des lo que necesitamos, la revelación, la solución, la provisión, cualquier cosa que estemos anhelando. Queremos que tú seas quien nos supla. Hoy renunciamos a todo engaño, a toda mentira, a toda manipulación del diablo que trae pan engañoso, a cualquier mesa, Señor, que haya sido aderezada con engaño, con mentira, con codicia. Señor, hoy te pedimos que rompas todo lazo que nos ata con la codicia, con la mentira. Hoy queremos no ser enemigos de la cruz, sino amantes de la cruz. Hoy queremos, Señor, adherirnos a ti, unirnos a ti, comer tu carne, tomar tu sangre, tener una comunión contigo, Señor, y rechazamos cualquier cosa que venga de las tinieblas. Súplenos, Jesús, porque tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Te damos gracias también, porque no solo seremos suplidos en esta tierra, sino por la eternidad. En el nombre de Jesucristo oramos y a ti sea siempre, Jesús, pan de vida, la gloria y la honra. Amén y amén.